Y mi hijo cae en el hospital por una bacteria que le entra a los pulmones y le hace pedazos los pulmones, se pasa el corazón y finalmente me lo van a desahuciar. Y me dicen que ya no hay nada más que hacer por él. Mi hijo estaba intubado, estaba asistido nada más por máquinas ya. Y el doctor me dice, ya no hay nada que se pueda hacer por tu hijo, ya se hizo todo lo posible, no se pudo controlar esa bacteria, ya afectó el corazón, entonces no hay nada que hacer, háblale a tu esposa porque está a horas de fallecer. Y entonces yo le clamo a Dios. Me recuerdo que venía a mi mente Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo le pido a Dios un milagro. Yo le digo al Señor, Señor, yo te ruego que hagas un milagro, levanta a mi hijo, te lo suplico, te lo ruego y pídeme lo que quieras. Y yo vivo el milagro más espectacular y más tremendo que yo he visto. Y he visto varios a partir de ese momento. Mi hijo sana en ese instante. Entran los doctores, me sacan de terapia intensiva, veo que entran más doctores y más doctores y más doctores, hasta que finalmente me mandan a llamar y me dicen, no sabemos qué está pasando, tu hijo no tiene nada. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo un episodio más de nuestro podcast Más Allá del Cielo, que hoy traemos un súper invitado, mi querido amigo Mauricio Scott. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo contigo y con toda la gente que te escucha en las redes. No, al contrario, gracias a ti, porque la verdad es que siempre me gusta traer a gente, pues obviamente como tú, que tienes mucha experiencia y que nos puedan inspirar, porque sabes que creo que hace falta a la humanidad más contenido como este, ¿no crees? Le hace falta a la humanidad Cristo, conocimiento de Cristo. Teniendo a Así Cristo es, lo tenemos todo. así es, toda la razón. Oye, Mauricio, pues aquí para que la gente, obviamente, saben que tienen tu TikTok, ya llegaste, felicidades al millón, ¿no? También, muchas felicidades allá al millón TikTok, es un trabajo arduo, ¿no? Cuando yo crecí, yo estaba empezando, yo te veía a ti porque compartíamos la misma canción que tú ponías. Me Fíjate. gustó y por eso te ubico muy bien. Y bueno, la gente siempre cuando ve a alguien exitoso o muy espiritual o muy enfocado, porque tú sirves como pastor en una iglesia en Pedregal, siempre, bueno, yo pienso que hay un día que hay un parteaguas, como dices, no es que la gente, es que nació ya es cristiano desde que empezó, pero realmente yo creo que hay un despertar, algo pasa en la vida, ¿no? Que nos puedes platicar tus inicios en tu vida, cómo fue tu niñez, tu experiencia. Uy, tienes toda la razón. Hace rato comentábamos que nadie nace cristiano. Yo no creo que nadie nazca cristiano. Podemos tener la bendición de nacer en una familia cristiana, pero el cristianismo es un viaje personal. La relación con Cristo no es privada, pero sí es personal. Y todos tenemos ese momento en el que fuimos encontrados por Cristo, porque ni siquiera nosotros es que lo busquemos. Realmente Él sale a nuestro encuentro, nos rescata, nos ilumina y nos cambia la vida. Todos hemos tenido ese momento en diferentes circunstancias, en diferentes profundidades, con diferente conocimiento. Y mi historia, pues, es una historia muy interesante. Yo no nací en un hogar cristiano, eh, eh, aunque era cristiano entre comillas, pero era un hogar extraño, porque mi padre era católico guadalupano y mi madre era testigo de Jehová. Wow. Y eso es muy complicado. Sí, sí, no Eso era muy tenía. complicado. Es como juntar dinamita con Sí, fuego. ya ¿Sí? sé. Era un entorno espiritualmente muy explosivo, porque mi papá, siendo católico y guadalupano, parte extraño porque era ferviente católico y sin embargo, pues asistía poco a la iglesia. Eh, no nos llevaba a la iglesia, no nos formó ni siquiera en el catolicismo. Mi mamá era la que realmente estaba preocupada en los temas espirituales y pobrecita, pues nos llevaba a todos lados, picaba un poquito de todos lados y finalmente se hizo testigo de Jehová y pues nos llevaba, ¿no? Y nos llevaba a rastras literalmente. No había manera de rehusarte. Okay. Pero yo nací en ese conflicto escuchando a mi papá que mi madre estaba equivocada y a mi madre diciendo a mi papá que estaba equivocado y mi papá decía que mamá se iba al infierno literalmente y mi mamá decía lo mismo de mi padre y uno en medio escuchando eso. Y entonces yo aterricé a una edad muy temprana que uno de los dos estaba equivocado o ambos. Sí. Y yo no me quiero ir al infierno. Y yo dije chiquitito, oye, pero yo no me quiero al infierno. Y yo no sé si mi papá tiene la razón o mi mamá tiene la razón. Eso finalmente tuvo un efecto positivo porque me llevó a escudriñar, a investigar y a dudar de todo. Yo fui agnóstico
en mis edades tempranas, en mi caminar espiritual, porque dudaba de todo, porque pues si mis padres me ponían a dudar de ellos mismos, imagínate los demás. Y eso me ayudó, realmente fue bueno para mí, porque eso me hizo primero dudar de todo. Y entonces yo empecé desde cero. Yo empecé preguntándome si Dios realmente existía. Porque si dos personas que desean conocer a Dios y amar a Dios tenían un conflicto de ese tamaño en el seno familiar, pues yo llegué a dudar incluso de la existencia de Dios. Y yo empecé de menos cero. Dios no existe. Pero vamos a ver si realmente existe. Claro. Entonces yo empiezo a investigar con un pensamiento crítico. Vamos a ver si realmente Dios, porque si no existe, pues vamos a vivir como si Dios no existiera. Pero si Dios existe, no puedo yo vivir como si no existiera. Pero ¿dónde está la verdad? Mi padre no estoy seguro que la tenga, mi madre no estoy seguro que la tenga, no estoy seguro que nadie la tenga. Vamos a investigar. Y entonces yo empiezo desde muy jovencito a probar, investigar y estudiar diferentes corrientes. Estuve con los testigos de Jehová y además practicante, no solamente de lejos, y a ver, le voy a entrar, pero le voy a entrar bien. Con todo. Con todo. Y yo fui testigo de Jehová y sé lo que es salir al campo y tocar las puertas y la atalaya y el despertar. Y ahí de ahí, bueno, yo veo cosas que no y salto a otro. Allá fui formado en colegios católicos y me daba cuenta que mucho de lo que se enseña son dogmas que realmente no son escriturales. Y que lo que tenemos en común realmente es la escritura y que lo que nos separa son cosas que ni siquiera la Biblia está mencionando. Entonces yo me empiezo a abocar más a la escritura y entonces empiezo a contrastar la escritura con otro tipo de libros espirituales o que son sagrados para alguien más, como el Corán, como los textos védicos, y me doy cuenta que entre más conozco la Biblia, más claro es que es la palabra de Dios. Y entonces yo estudio la escritura, no solamente desde el aspecto espiritual, sino a nivel histórico. Yo cómo sé que él escribió Mateo, yo cómo sé que existieron los apóstoles. Y voy profundizando y entre más cabo y entre más cabo, me voy encontrando con una veta de oro y una veta de diamantes que realmente me llevan a aterrizar que la Biblia es palabra de Dios y que Jesucristo es quien dijo ser. Y ahí es cuando yo me vuelvo cristiano. Cuando soy convencido ante la evidencia escritural y ante las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ante el testimonio de los apóstoles, que Jesús es quien dice ser. Y a partir de ahí empiezo a seguirlo. Aún así, no creas que con todo el hipercompromiso, simplemente empecé a estar conviccionado que Jesús existe y que Dios también. Mi momento de parteaguas es, como suelen ser, un momento de crisis. Claro. Un momento de una profunda crisis. Y es cuando mi hijo mayor es desahuciado. Él tenía 6 añitos en ese entonces. ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento que tú empiezas a buscar, empiezas a leer y de repente Aproximadamente 12 años. 12 años? 12 años ya conviccionado. ¿Eras un cristiano Nominal, normal? aplicado. Yo siempre he sido muy aplicado en lo que creo. Eres muy estudioso. Siempre he sido muy aplicado y practicante en lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, era no nominal como cualquiera que va a diga, no, yo iba a la iglesia, pero sí iba todos los domingos, no faltaba ningún domingo. Empecé a servir en la iglesia, en la cabina, limpiar el templo. O sea, siempre he sido he tratado de vivir muy coherentemente de acuerdo a mis convicciones. Okay. Y entonces yo ya como cristiano estaba conviccionado, un poquito por encima de la media, que de repente va un domingo y dos sí, no, claro, sí. pero tampoco era así el súper entregado, no, tampoco. No. Okay. Ya me había casado, ya tenía a mi primer hijo, y mi hijo cae en el hospital por una bacteria que le entra a los pulmones y le hace pedazos los pulmones, se pasa al corazón y finalmente me lo van a desahuciar. Y me dicen que ya no hay nada más que hacer por él. Mi hijo estaba intubado, estaba asistido nada más por máquinas ya. Y el doctor me dice, ya no hay nada que se pueda hacer por tu hijo, ya se hizo todo lo posible, no se pudo controlar esa bacteria, ya afectó el corazón, entonces no hay nada que hacer, háblale a tu esposa porque está a horas de fallecer. Wow. Es terrible. Y yo sentí que me volvía loco, era algo con lo que yo no podía lidiar en ese momento. Y entonces yo le clamo a Dios. Me recuerdo que venía a mi mente Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Y tú empiezas a clamarle a Dios y en ese momento se te mueve todo, nuevamente, se te mueve tu teología, se te mueve todo, tus convicciones, todo se te mueve ante un panorama tan terrible como el que yo estaba enfrentando. Y yo le pido a Dios un milagro.
Digo, yo no estoy platicando ahorita aquí a todo dar, pero yo estaba en la desesperación. Yo literalmente sentía que yo no iba a poder superar el fallecimiento de mi hijo. No tenía la madurez, no tenía la fortaleza, simplemente yo le oré al Señor y le dije, ya, si estás ahí, porque ya no sé realmente ni siquiera si estás ahí otra vez. Claro, viene ¿Sí? la duda. Si vienen las dudas, las crisis tienen ese peligro, nos Sí. empiezan a hacer dudar. Las dudas que ya habías creído tú que habías superado. Y entonces yo le oro al Señor y le ruego por un milagro. Y le digo algo que luego va a tener un efecto en mi pastorado, porque yo no estudié para ser pastor, yo no pensé ser pastor, yo no vengo de familia pastoral. Todo se deriva de ese instante que es un parteaguas en mi vida. Yo le digo al Señor, Señor, yo te ruego que hagas un milagro, levanta a mi hijo, te lo suplico, te lo ruego, y pídeme lo que quieras. Si me dices que me saco los ojos, me saco los ojos. Si me dices que entregue todo lo que tengo a los pobres y lo doy. Si me dices que me vaya al África, me voy. Si me dices que me aviento, me voy. Lo que tú me pidas, yo te sigo. Pero yo te ruego, yo le clamo al Señor. Mucha gente dice que no hay que hacer eso, que a Dios no le puedes, pues como condicionar. Pero yo te platico mi historia. Es mi historia, no puedo platicar la historia de nadie más. Claro. Mi historia. Y yo le ruego a eso. Y yo vivo el milagro más espectacular y más tremendo que yo he visto. Y he visto varios, a partir de ese momento. Mi hijo sana en ese instante. Wow. Cuando te digo que sana en ese instante, es que sanó en ese instante. No empezó a mejorar, No. no es que la bacteria haya empezado a ceder. Mi hijo en ese instante sanó. Las máquinas empiezan a dar otras lecturas, entran los doctores, me sacan de terapia intensiva, veo que entran más doctores y más doctores y más doctores, hasta que finalmente me mandan a llamar y me dicen, no sabemos qué está pasando, tu hijo no tiene nada. Y los pulmones están como nuevos. Y el corazón está como nuevo. Y la bacteria no está más. ¿Pero cómo es posible? No sabemos, vamos a hacer más estudios, algo pasó aquí. Para no hacerte el cuento largo, yo sí supe que había pasado. Claro. Dios lo tocó, y en ese instante mi hijo sano. Lo que iba a ser una muerte. Ya estaba él desahuciado. Ya estabas llamando a tu esposa. Ya, mi esposa ya venía para orar por él y despedirnos de nuestra criatura. Y mi hijo está sano completamente en un instante. Yo conozco muchos milagros de sanidad, pero normalmente como que van sanando. Sí. No, en el caso de mi hijo fue instantáneo. Fue en ese momento mi hijo sanó. Y tengo las radiografías antes y después, tengo los cardiogramas antes y después, tengo los análisis sanguíneos antes y después, como a partir de radiografía a radiografía, de examen a examen, una persona desahuciada a una persona total, completa y absolutamente sana. Fue algo además muy sonado, incluso a nivel hospitalario, porque fue realmente algo inexplicable. El seguro no me quería pagar. Fue un problemón, porque nada hacía sentido. Entraba con un diagnóstico, se habían presentado ciertos reportes médicos, claro. Ahora había otra historia, claro. Dices, no, aquí no. Otra historia totalmente distinta. Entonces, pues eso te cambia la vida. Eso me cambió mi vida en mi relación con Dios, porque yo ya creía en Dios, como te había dicho, pero era un Dios que sí, pero que como que estaba allá. Y que sí era, pero cuando dije, Dios me escuchó. O sea, realmente Dios me escuchó. Y no solamente me escuchó, sino que obró a mi favor. Tuvo misericordia de nosotros. Entonces eso cambió totalmente mi vida, cambió totalmente mis prioridades. Y entonces yo dije, yo ya no quiero, yo quiero todo que ver con Dios. Yo quiero todo con Dios. Porque sí realmente está ahí, como que ya sabía que estaba ahí, pero ahora como que está en otra dimensión, mucho más presente. Y a partir de ahí empiezan a suceder otra serie de cosas inexplicables, que es lo que finalmente me llevan al pastorado, porque yo le había prometido al Señor que si Él sanaba a mi hijo, yo lo seguía. Y una semana después de que mi hijo sana, ya en casa, todavía se tardó una semana en salir del hospital, él ya perfectamente sano y jugando con sus trenecitos. Y todos los doctores, sin poderlo creer, y haciendo el examen tras examen, tras examen, tras examen, para ver qué arrojaba, cómo era eso posible. Finalmente no pudieron dar ninguna explicación, nos dieron de alta, le pregunté al doctor qué pasó, y dijo el doctor, no sabemos qué pasó con tu hijo. Le dije, yo todavía al doctor recuerdo que le dije, es un milagro de Dios. Pues habrá sido un milagro, pero nosotros estamos tratando de darte una explicación médica, científica. No puedo darte de alta, fue un milagro. Vamos a buscarle, ya le buscamos, no sabemos qué pasó. Bueno, finalmente nos vamos a casa y me llaman de un instituto
en los Estados Unidos, invitándome a apartarme para Dios. A mí se me hizo eso muy extraño, a la semana de estar yo en casa, y además sin ganas de ir, porque pues Dios me había devuelto a mi hijo de un lecho de muerte. Sí. Lo que ya quieres es aprovechar. Además, el tiempo te cambia la perspectiva de lo que es importante en la vida. Pero recuerdo que me dicen, mire, esta es una invitación, es una beca además, porque dije, además no tengo dinero. Yo recuerdo que dije, yo no tengo dinero. Fue una llamada. Dije, yo no tengo dinero para ir. Le agradezco mucho su invitación a su instituto, pero no tengo dinero precisamente por lo del hospital, cosa que era verdad. Claro. Fue una cuenta de muchísimo dinero. El seguro no me quiso pagar, me pagó mucho tiempo después y yo no tenía ni dinero ni ganas. Pero me dice algo. Me dice, mira, pregúntele a Dios. Y yo le vuelvo a marcar en 5 minutos. Esta es una oportunidad de una sola vez, porque además lo estamos becando al 100%. Usted no va a gastar nada. Y cuando me dice, pregúntele a Dios, yo me traslado al terapia intensiva, tirado en el suelo, porque yo estaba tirado en el suelo. De hecho, era tanto mi dolor y mi desesperación que yo no recuerdo bien a bien todo, ¿eh? Es como, está como en un sueño, en una penumbra de mucho dolor. Pero yo estaba tirado en el suelo. Entonces yo me transporto a ese momento donde le estaba diciendo a Dios, donde tú quieras, a donde tú me lleves, lo que tú me pidas. Y entonces me impacto. Entonces voy con mi esposa y le digo, oye, me están invitando a un instituto bíblico, cristiano. ¿Y de qué se trata? No sé, pero me están diciendo que tengo que tomar una decisión. Y no sé si es de Dios o no. Entonces, mi esposa, con mucha sabiduría, me dijo, no le podemos decir que no a Dios, después de lo que acabamos de vivir. Total, ve, si es de Dios, increíble. Y si no, te regresas y ya. Y dije, pues sí es cierto, ¿por qué hace uno tanto problema? Pues voy, si es de Dios, maravilloso, y si no, me regreso y punto. Y ahí voy. Este instituto ya no existe más, lamentablemente. Estaba en Maui, en Hawái. Y entonces, pues ya, efectivamente, 3 días después yo me encuentro en un avión, México, San Francisco, Maui, sin saber a dónde iba, a qué iba. Y yo llegué a un lugar donde Dios tenía una cita conmigo. Llego a un instituto maravilloso donde se ora, donde realmente te apartan con ese propósito. Y es ahí en ese lugar donde yo recibo mi llamado como pastor, donde Dios me habló. Wow. Y yo ya regreso de ahí con la convicción de cambiar completamente de vida. Llegué un día, hablé con mi pastor, vendimos nuestros negocios y nuestras empresas y nos dedicamos a predicar en el garage de una casa. Y eso fue hace 14 años. No me digas. Y a partir de ahí hemos visto la mano de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios y milagro tras milagro. Entonces, ese fue mi parteaguas, Rafael. Claro, oye, qué espectacular, ¿no? Digo, duro lo que pasas. Muy fuerte. Yo creo que es el dolor más grande y de repente, pues ver todo perdido y ver ese milagro en tu hijo y la llamada, el viaje. Y aparte creo que viviste una experiencia. Viví muchas. A partir de ahí he vivido muchos milagros. Y que realmente, te voy a decir una cosa, Rafa, esto yo lo digo mucho. Yo creo que todos hemos vivido milagros de Dios, porque Dios es un Dios que hace milagros. No es un Dios milagrero, como nosotros quisiéramos. Ajá, sí. Pero es un Dios de poder, es un Dios de milagros. Sí. Realmente, con un milagro que Dios haga es suficiente. Sí, Ya claro. no necesitamos más. Sí. Una vez que nosotros tenemos certeza de la existencia de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios, ya no deberíamos de necesitar más milagros. Sí. Debemos de aceptar lo que Dios manda, Claro, sí. porque lo que Dios manda Sí. va a ser bueno siempre, aunque Sí. no siempre nos parece cómodo o agradable. O entonces al final, bueno, llegas y ya estás con tu pastor y le dices, Fíjate, yo regreso y hablo con mi pastor, pero no le dije eso. ajá, Te voy a decir por qué. Yo me hice la idea estando en el instituto, porque yo recibo mi llamado de parte de Dios. Ahí yo lo recibo. Ahí mi Dios me habla y me dice, vas a ser pastor. o sea, ¿tú escuchas? Dios me habló literalmente. Yo sé que esto suena muy loco. Sí, porque sí es muy común. Dios me habla Sí, y da yo todo. soy muy cuidadoso. Es muy Sí, difícil sí, yo sé que eres muy que tú me respetuoso. vayas a Sí. escuchar a mí decir Dios me habló. Es más, en una predicación muy difícilmente me vas a escuchar decir Dios me habló o Dios me dice. Sí, Soy muy cuidadoso en ese sentido porque creo que el Dios me habló es muy peligroso. sí. Pero en esa ocasión Dios me habló. Y me habló de una manera audible. ¿Qué Sé te que dijo? suena extraño. Me dijo que iba a ser pastor. Me dijo, antes de un año te voy a tener como pastor. Prepárate. Eso fue todo. Fue esa escena que algún día me platicaste que... Así es. Sí, te la platico. La platico.
que yo sé que no, esto es algo que yo normalmente no platico más que en círculos muy cerrados porque sé. Sí, la gente así. Es que Sí, estamos tan acostumbrados claro, a que Dios me habló, claro. da tu dinero, y Sí, es que aquí, que y la es gente que dice, "Ey, eso aquí hay me algo raro. suena, eso me suena Me suena a fantasía". Sí, Pero si me invitas a mí a hablar de Dios, es mi deber claro. hablar de Dios en un micrófono. Yo estaba orando ahí en el instituto, precisamente ya el último día, ya acabábamos ese día, yo ya me regresaba a Ciudad de México y estaba orando, había un oratorio y estaba yo orando, dándole gracias a Dios por la experiencia tan tremenda que vivía ahí además. Y estando yo orando, de repente percibo que algo extraño está pasando. Yo volteo y todo el cuarto, no era un cuarto grande, un cuartito muy pequeño, se vuelve blanco. Pero blanco, un blanco indescriptible, un blanco que incluso me dio la sensación de vacío. Que yo me iba a caer y sentí temor porque fue una sensación muy sobrecogedora, muy fuerte, el ver que todo, y no entender qué estaba pasando. Todo era blanco, pero no blanco como si me hubieran puesto unas gafas blancas, sino como si todo fuera blanco, como si todo empezara a brillar con una tremenda intensidad. Eh, y yo siento ese vacío y en ese momento es cuando Dios me habla. Y escucho una voz, fue una voz audible. Y de repente todo vuelve a la normalidad. Maldito. Entonces yo me quedo, imagínate, No, ¿no? claro, sí, sí. Imagínate, me quedo totalmente impresionado, atemorizado pero ¿qué acaba de suceder? Atemorizado de, pero ¿qué va a pasar? Emocionado al mismo tiempo, Claro. ¿eh? Impresionado al mismo tiempo, pero también lleno de alegría y lleno de dudas. ¿Y ahora cómo voy a empezar? Yo nunca he predicado, no sé ni qué voy a predicar, no sé ni cómo hacer un sermón. ¿Qué va a decir mi esposa? Mi preocupación número uno era mi esposa. Claro. Porque dije, yo voy a llegar a México con esta locura. De decirle, ¿qué crees, mi amor? Dios me habló y ahora todo lo que teníamos, todo nuestro proyecto de vida, yo ya era un hombre casado. Ya tenemos nuestra vida hecha. Claro. Yo fui llamado hace 14 años. No soy un hombre de 20 años, tengo 56 años. O sea, no era un jovencito como para ahora. Vamos a empezar, Vamos a vamos a empezar una aventura. Sí, claro. Y aparte, qué aventura totalmente a lo desconocido y sin ninguna garantía de nada más que la palabra de Dios, que claro, es suficiente, Claro. pero en términos naturales es Sí, muy fuerte. causa Causa incertidumbre incertidumbre. si no estás Sí, completamente sí, claro. seguro. Sí, Claro, mi certeza era completa y absoluta. claro. ¿Por qué? Porque no fue una sensación, Sí, no, no fue una idea, no fue un anhelo. Dios me habló. Y ahora te voy a hacer otra confesión. Te voy a yo todavía abrir mi corazón más, Rafa. Cuando a mí Dios me hace este llamado, que fue algo hermoso, fue algo increíble, tampoco creas que para mí fue la mejor idea del mundo, ¿eh? Porque yo nunca me proyecté ni me vi como pastor. Yo era un hombre de familia con negocios, con empresas, y nunca pensé ser pastor. Y entonces, para mí que Dios me dijera, vas a ser pastor, es como si me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahora vas a ser bailarín de ballet. Digo, híjole, sí, gracias, Señor, Sí, pero como que ni es lo mío, sí, 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 sí. Te entiendo. sí, o que te diga, oye, te voy a mandar de misionero al África. Digo, quizá hay gente que tiene ese fuego, Ujú, pero en ese momento yo no lo tenía. ujú. Te lo digo con toda honestidad. Híjole, pues sí, sí, no te voy a decir que no, Señor, voy a agarrarme ahí y me voy al África, pero así como que es mi máximo, tampoco, tampoco. Yo tomo el llamado de Dios por obediencia a Dios, por compromiso con Dios, por amor a Dios, y porque tampoco estoy tan loco como para decirle que no a Dios. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero yo te puedo decir que asumo incluso, y eso que sirva de experiencia para aquellos que están recibiendo un llamado de parte de Dios. Y dicen, bueno, sí, yo incluso tomo el pastorado como sintiendo, híjole, yo te dije, Señor, que yo te iba a seguir y como que estás tomándome la palabra y como que ahora estás diciendo, ahora lo cumples, ¿no? Ah, Como en un papel como medio hasta como sí, de sí, mártir, claro. de que sí, yo voy a morirme siendo pastor, pero por ser obediente al Señor. ¿Ya Sí, me sí, entendiste? sí, sí. La verdad de las cosas es que no he sido nunca en mi vida más feliz que en nuestros 14 años de pastor. Qué padre. ¿Sí me entiendes? Yo bendigo el día que recibí ese llamado y bendigo el día que tuve la mínima sensatez para decirle, sí, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Y en lugar de ser un mártir del Evangelio o alguien al servicio de Dios de manera sacrificada, Dios me colocó en el lugar para el cual me diseñó desde antes de nacer y yo no lo sabía.
y nunca me he sentido más feliz, más pleno. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y qué es de qué te arrepientes del pastorado? Como si fuera algo muy complicado. ¿Qué es complicado? O algo difícil, que tiene sus dificultades. Yo digo, yo lo que lamento del pastorado es no haber sido pastor antes. Wow. No haber escuchado la voz de Dios antes de haberte. Porque ahora me doy cuenta además que Dios me habló de muchas maneras. Ya me tuvo que llevar a otro lugar, me tuvo que hablar con una voz para que le hiciera caso. Pero Dios realmente me venía hablando de mucho tiempo atrás. Pero era yo incapaz de discernir su voz. ¿Qué lamento hoy? No haber sido pastor antes. ¿Por qué? Porque donde Dios nos llama, ese es el mejor lugar. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es cierto. Entonces, el plan de Dios para nosotros, que normalmente no va a ser el plan que nosotros tenemos. Nosotros tenemos otra idea de éxito, sí, tenemos otra idea de plenitud, tenemos otra idea de abundancia, tenemos otra idea de felicidad. Normalmente no va a ser, pero el plan que Dios tiene para nosotros, yo te lo digo como testimonio de vida, es el mejor plan posible. Es insuperable. Es lo mejor. Y yo no vengo de una vida triste o trágica. Dios no me sacó de las drogas, no me sacó de... No, Dios siempre me ha bendecido. Pero estar en el camino que Dios tiene para ti es el mejor camino. Wow. Oye, ¿qué dijo tu esposa? Eso es tus hijos, que llegas... Oye, pues ya se volvió loco. Otro milagro, fíjate nada más. Esa era mi preocupación. Yo recuerdo que yo venía en el avión, Señor, por favor, yo te ruego, no me pongas en medio entre ti y mi esposa, porque te voy a elegir a ti. Pero mi esposa es mi esposa, es la joya de mi corazón. Sí. No me pongas, por favor, en esa circunstancia. Yo te voy a elegir a ti, Señor, eso lo tengo perfectamente claro, pero se me va a partir el corazón, ¿sí? Va a ser muy difícil. Además, no creo que tú pongas me hagas un llamado y vaya a través de llamado división en mi hogar, pero pues luego puede ser que sí. Y yo venía con todo esa problemática en mi mente. Finalmente llego a Ciudad de México y pues llega el momento que hablo con mi esposa, que fue la misma día en que llegué, esa noche que intento hablar contigo. Porque además en el instituto no había teléfonos, no había, pues, estábamos aislados completamente. Entonces no habíamos ni siquiera hablado, salvo en una ocasión por otra cosa tremenda que pasó, que fue un tsunami, pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que yo llego, hablo, le digo, tengo que decirte algo muy serio. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué va a decir? Mi amor, Dios me habló, imagínate. Y ahora voy a ser pastor. Y ahora toda la familia nos vamos a dirigir en esa dirección. Y aparte sin siquiera saber cómo. La cosa es que me siento con ella, lo recuerdo perfectamente, fue ayer. Y le digo, sucedió esto, lo que te acabo de relatar, estaba yo en el instituto y Dios me habló y me dijo que antes de un año voy a ser pastor. Entonces tenemos que ser pastor y dirigirnos en esa dirección. Y su respuesta fue, ¿y cómo le vamos a hacer? Qué padre. Increíble, con una cara de alegría, con una cara de emoción. Dice, pero ¿y cómo le vamos a hacer? Pero no cómo le vamos a hacer de que, no, sino de que, bueno, está bien, pero ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces resulta que Dios también había tratado con mi esposa. En este tiempo Dios había puesto lo mismo en el corazón de mi esposa, le había hecho saber el mismo llamado. Mi esposa ya lo sabía, nada más necesitaba la confirmación de mi parte de cuál era la voluntad de Dios. Y entonces me dijo, ¿y cómo le vamos a hacer? Dije, no tengo la menor idea de cómo le vamos a hacer, pero si Dios nos llamó, Él nos va a llevar de la mano. Y a partir de ese día empezamos a depender de Dios, a leer más, a orar más, a buscar más ayuda. Y tú me preguntabas que qué le dije a mi pastor. Ahí empezó todo esto. Ajá. Yo no llegué a decírselo tal cual como a mi esposa, como le estoy platicando, porque yo me hice una idea. Fíjate que mis ideas, ¿eh? Yo estaba en una iglesia y dije, si Dios me está llamando al pastorado, yo soy miembro de la iglesia y hay pastor, se me hace que mi pastor se va a morir. Yo sé que se va a morir porque no veía otra forma. Ajá, ¿cómo? En mi mente, pero uno que se hace sus ideas, lo que tengo, uno se hace sus ideas. Y se va a morir. Yo no le voy a decir, porque si le digo eso, él va a sentir como de que, número uno, como de que, ¿cómo vas a ser pastor si el pastor soy yo? Y número dos, y si sí, pues ¿qué va a pasar conmigo? Dije, no, hombre, yo no me voy a meter en esas. Yo nomás le dije a esa persona, tuve una experiencia, quiero comprometerme mucho más con el Señor. Asístame, ayúdeme. Yo tuve pastores maravillosos, yo siempre me rodeo de gente de Él, que siempre me guió, siempre me buscaban incluso para mentorearme
y que yo agradezco ahora que lo veo a la distancia. No lo apreciaba en ese momento, ahora lo veo con mucha claridad. Pero bueno, dije, claro que sí, Mauricio, adelante, qué bueno que te quieras comprometer más, pero no le dije nada de eso. Porque además, estando yo en el instituto, de ahí vino mi idea, él tuvo un infarto. Entonces yo dije, está ya, pero claro, bueno, no, gracias a Dios no sucedió eso. Ajá. Lo que sucedió, fíjate qué increíble. Yo llegué en marzo, para noviembre de ese mismo año, el pastor me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo, porque había sucedido algo increíble. Yo empecé a compartir de mi experiencia. Lo de mi hijo llamó mucho la atención en la gente que nos conocía, porque vieron ese milagro. Entonces yo empecé a compartirles de la Biblia en casa. Y ese grupo de casa empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en esos meses. La cuestión es que mi pastor en noviembre me dice, ¿sabes qué? Por eso quiero hablar contigo. Lo diga, pastor. Dice, te voy a decir algo que te va a impactar mucho. Necesito que abras tu corazón a lo que te voy a decir y que no te vayas a resistir. Y dígame, pastor, fíjate que Dios quiere que seas pastor. Yo Wow. todavía me hice sorprendido, ¿ah? Y Sí. ¿cómo, pastor? ¿Cómo yo? Yo ¿cómo? No lo sabía. Ajá. Dice, sí. Entonces, yo voy a orar por ti y yo en enero dejo la congregación. Fíjate qué increíble. Pero todavía pasa Ajá. algo más tremendo. Te digo que la historia parece, es increíble. Sí. En esos pocos meses era una iglesia formada, una iglesia que yo vi crecer de la nada, de la mano de mi pastor, con el favor del Señor, y fue creciendo y creciendo. Pero en esos meses hay una división en la iglesia y el pastor habla conmigo y dice, ¿sabes qué, Mauricio? Me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Tengo problemas con eh, el liderazgo que hay ahí. Y yo me voy. Y dije, no, no se vaya, pastor. ¿Cómo se va a ir? Para empezar, es la iglesia que Dios le dio. Número dos, que se vayan los que están armándole este problema. Y el pastor, que es un pastor extraordinario, con una mansedumbre increíble, me dice, no, mira, yo prefiero irme antes de ser división en la iglesia. Mejor yo me voy y mira, que Dios saca cuenta con quien tenga que hacer cuentas. Y se va. Y entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en la iglesia? Sabiendo que tengo ya un llamado de parte del Señor y que estoy a punto de tomarlo, porque había dicho Dios un año, esto fue en noviembre, o me voy con mi pastor. Decidí irme con mi pastor, a pesar de que era dejar la instalación. Ujú, ujú. Entonces nos vamos a empezar de cero otra vez. Ok. ¿Sí? Y ya a las semanas después es cuando me dice, yo ya te delego la iglesia. Pues ya, ¿cuál iglesia? Ya era el garage de una casa. Ujú. Y ahí es donde yo, hace 14 años, un 9 de enero, predico por primera vez, para la gloria de Dios, en ese garage, en una iglesia que se había reducido tremendamente. Entonces, prácticamente empecé de cero, Sí. pero con Cristo nunca estás Claro, de cero, sí, siempre estás de sí. gane. Y esa ha sido la historia, grosso modo, Ok. grosso modo. Wow. O sea, qué impresionante. Y ahora empiezas como pastor. Ahora la pregunta es, ¿tu mamá era testigo de Jehová? ¿Qué dice? No, mi hijo ya no es testigo de Jehová. Ahora es un pastor. Hubo una tremenda división familiar. Llegó un momento donde mi familia no me hablaba, nadie de mi familia, Sí, pues absolutamente nadie. Creo que tú has vivido también algo sí, similar. yo también fui testigo. Nos quedamos solos, mi esposa y yo, pues levantando esta iglesia, pero Dios no es deudor de nadie y sus promesas nunca caen en terreno vacío. Conforme fue pasando el tiempo, se fue ganando a la gente para Cristo. Hoy por hoy, toda mi familia sirve al Señor. Los que eran testigos de Jehová, ahora Absolutamente todos. todos. Mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis suegros, mis cuñados, toda la familia fue ganada para Cristo. El último que fue ganado para Cristo fue un hombre que se me acercó a los 81 años, que me dijo, quiero que me bautices, quiero entregarme a Cristo. Lo bauticé, ese hombre fue mi padre, Ay, wow, mi papá. ¿Sí? wow, wow. Tuve el privilegio de bautizar a mi padre, una semana después falleció. No me digas. Sí, una semana después falleció. Pero tuve ese privilegio de haber bautizado a mi papá, que fue el que más se tardó más de 80 años
en decidirse por Cristo, pero finalmente tomó la mejor decisión de su vida. Wow, qué experiencia. Y ahora todo el mundo está ahí. Toda mi familia sirve al Señor, absolutamente todo, incluso ya mis sobrinos. Y todo es por el testimonio, porque digo, yo que también fui testigo de Jehová, para los testigos de Jehová no existen los milagros. Así Los es. milagros acabaron en la época Con los apóstoles. de los apóstoles. Así es. Ya no hay. Aquí el problema es que cómo refutabas el milagro que Dios había hecho en mi hijo. Sí, no. Ahí es donde estuvo la situación Claro. que Dios les hizo. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí se empezaron a cuestionar. Ahí empiezan a cuestionarse, empiezan a poner atención, todavía a cierta distancia, pero van viendo. Y también muchas cosas que Dios hace en la iglesia y que hace en los corazones de cada persona. Sí. ¿Sí? Y nosotros nunca nos cansamos de orar, nunca nos cansamos de compartir. Y finalmente la semilla de Dios va a germinar, porque es una semilla incorruptible en un corazón que le dé entrada. Como dice la Escritura, Apolos plantó, yo regué, pero es Dios quien da el crecimiento. Y eso yo lo he visto, he tenido esa fortuna, esa bendición de parte de Dios de verlo en mi familia. Toda mi familia, absolutamente toda, te digo, hasta mis cuñados sirven al Señor y sirven al Señor activamente, ¿eh? No nada más de que asisten a la iglesia. Ajá. Pero bueno, pero tomó más de una década para algunos, pero ahí están todos. Claro, oye, qué padre experiencia que nos Sí. cuentas. Y ahora yo he tenido la oportunidad de ir a tu iglesia allá en Pedregal y de ver la cochera. Digo, yo no la conocí. Ahora Te voy a estoy allá. llevar para que la conozcas. Y ahora que aparte tienes en la mañana, más tarde, hay un trabajo enorme detrás de todo esto. Dios ha hecho algo espectacular. O sea, la iglesia VEA es un milagro. Nosotros Sí. vivimos en un milagro cada domingo porque ha dado un crecimiento, nos ha rodeado de personas increíbles, de servidores maravillosos, donde te digo, vemos milagros todos los domingos. Hemos vivido milagros de sanidad, hemos vivido milagros de restauración. Y el más grande milagro que es ver vidas verdaderamente transformadas en Cristo. Claro. Porque finalmente si la iglesia es chica o grande, eso no es relevante. Sí. Lo que es relevante es que las personas se entreguen verdaderamente a Cristo. Claro. Y yo he tenido la fortuna desde la posición pastoral de ver vidas transformadas. He visto gente que estaba en psiquiátricos ahora ser predicadores. Me consta de jóvenes que estaban atrapados en las drogas, ser ahora jóvenes que comparten de Cristo con valentía en sus universidades. He visto matrimonios que estaban hechos pedazos, ser ahora matrimonios ejemplares que están ayudando a otros matrimonios. Eso es un milagro. Qué maravilloso. Qué maravillosa experiencia. Si tú pudieras viajar en este momento al cielo y encontrarte con Jesús, ¿qué le dirías? Gracias, gracias. No tendrá más que decirle más que gracias por haber puesto tus ojos en mí, gracias por haber muerto por mí sin merecerlo y gracias por haberme permitido servirte, porque servir a Dios es un verdadero privilegio. Gracias. Y se lo digo todos los días, y se lo digo a todas horas. Ahora me falta decírselo en persona. Claro, sí. Oye, Mauricio, qué testimonio grande nos das. La verdad es que es la idea de este podcast, y que llegue tu testimonio, que la gente lo comparta y que se den cuenta que los milagros existen, Existe. que Cristo existe y que lo acepten en su vida. Existe, y que la gente sepa algo, Rafa. Testimonios como el mío son más comunes de lo que la gente Sí, se ¿verdad? imagina. No son extraños, lo que es extraño es que lo den a conocer. Por eso, Claro. qué bendición que tú estés haciendo esto, que tengas ese fuego en tu corazón, que tengas esa valentía de hacerlo, porque también se necesita valentía Sí. para hacer esto y para usar las redes. Jesucristo dijo que nos haría pescadores de hombres, ¿no? Y ahora tenemos redes para hacerlo y tú las estás usando y las estás usando muy bien. Pero no es raro esto. Hay cierta resistencia en los medios de comunicación, hay cierta resistencia en los canales de televisión, hay ciertas resistencias en los medios de este mundo de que se destape que Dios realmente no solamente existe, sino que verdaderamente escucha a sus hijos y que bendice a su pueblo. Testimonios hay muchos y tú que lo sabes, vas a estar ayudando a que la gente se dé cuenta
que no somos raros. Es más común de lo que parece. Si nosotros nos entregamos a Dios y clamamos a Dios, Dios responde. La Escritura dice, clama y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y ese Dios grande y maravilloso está disponible. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a toda la gente que nos está viendo, a los jóvenes, personas enfermas que tienen problemas financieros, que todos tenemos diferentes dolencias? ¿Qué mensaje le puede dar a la humanidad? El único mensaje relevante es que tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo. Hay un versículo bíblico que es el más famoso, sin temor a equivocarme, creo que es el más conocido, que es Juan 3:16. Con que abramos nuestro corazón a ese único versículo sería un paso gigantesco, un paso cuántico en nuestro crecer espiritual, que es porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, mi querido Mauricio Scott. Al contrario, gracias. Muchas gracias por estar aquí y pues invitar a toda la gente que nos está viendo, que si también tienen una experiencia, también puedan compartirlos, podamos invitar a este podcast. Aquí te dejo el correo para que nos escribas y no se pierdan nuestros episodios cada semana, todos los jueves a las 6 de la tarde. Gracias, Mauricio. Gracias a ti. De nueva cuenta y a toda la gente que nos ve, gracias y bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.